para nosotros sintonizar la voz de Dios en nuestra vida, tenemos que conocernos también, ¿sí? La parte espiritual se hace integral con nuestra vida normal, ¿sí? Porque muchas personas le dicen a uno, pero yo no puedo oír la voz de Dios, a mí me cuesta, yo no lo hago como usted, es difícil. Bueno, hay algo en su sistema auditivo que está causando una interrupción. Y yo quiero hoy hablarles de la parte espiritual, pero también quiero hablarles de la parte física. ¿Cuántos se enferman y van al doctor? Todos. Pero ¿cómo así? Pero tienen fe. Muy bien. Algunas veces vamos al doctor y otras se lo dejamos a Dios. Pero nosotros dependemos mientras tengamos esta vida natural, física, ¿verdad? De esa ciencia que Él utiliza en estos hombres llenos de sabiduría para sanarnos. Y yo hoy quiero hablar de un hombre muy importante, ¿sí? Que en la parte física nos da una explicación muy válida de por qué perdemos esa sintonía. Y me hace mucho sentido todo lo que él estudió, todo lo que él investigó con lo que actualmente somos. Entonces yo quiero traer hoy una enseñanza para que ustedes estén, los que razonan, los lógicos, digan, ay, qué tremendo, tenía razón, y los espirituales unan su parte física y su parte espiritual. Entonces vamos a ver la vida de un hombre que se llamaba Alfred Tomatis. Hoy él es conocido como la ley de Tomatis. Pero ¿quién era él? Él era un médico otorrino francés que en 1950 empezó a estudiar la capacidad de escucha. La voz, él decía, la voz va a reproducir lo que el oído escucha. La voz va a reproducir lo que el oído escucha. Entonces, en su parte espiritual, usted ya empieza a darse cuenta si usted está realmente oyendo la voz de Dios. ¿Cómo yo sé que yo oigo la voz de Dios? Por el nivel de mis palabras. Porque cuando tú oyes la voz de Dios, tú mides tus palabras. Porque sabes que ellas o levantan o desaniman. Ahí nomás, en la parte espiritual, yo ya me estoy dando cuenta que si yo soy una persona que no sé hablar, que me cuesta comunicarme, que me cuesta expresar de forma correcta lo que yo voy a decir para evitar herir, para evitar ofender, para evitar dañar, entonces yo oigo la voz de Dios, porque la voz de Dios me dice a mí, ten cuidado con lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque las palabras tienen gran poder. ¿Por qué hay divisiones en las parejas, en las relaciones? Si no es por la ausencia o por el exceso de las palabras. Y ellas emiten un sonido y ese sonido nos cala profundo en el corazón. Es que tú me dijiste, es que tú lo dijiste de tal forma, es que tú me ofendiste, es que esas palabras que dijiste tenían mucho peso, es que me lastimaron tus groserías, es que estoy harto de oírte con tu grosería. Me tiene aburrida que no me digas las cosas. ¿Cómo yo sé que te pasa algo si nunca me dices nada? Silencio. Entonces el ser humano es determinado por lo que escucha. Y si yo no tengo clara cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del mundo, estoy perdido.
¿Y cómo yo veo esa pérdida? En incertidumbre, en inseguridad, en miedos. ¿Y qué hago? ¿Y para dónde cojo? ¿Y para dónde voy? No sé qué hacer, porque tenemos el oído desequilibrado, sin balance. Porque si nos dice esto el mundo, porque si nos dice esto Dios, pero no sabe sintonizarlo. Y entonces hay un desbalance, hay una carencia interna que se empieza a manifestar en gritos. Este tema es en lo personal muy cercano, porque mi familia tiene problemas de audición y por muchos años no entendimos la falta de audición de nuestra familia. Y yo creo que en general, si usted no tiene un ser querido que tiene esa ausencia, pues usted no lo toca tan cerca y usted dice, es que esa persona tiene bajita audición, a esa persona hay que hablarle duro, esa persona no entiende. ¿Para qué contarle si no entiende nada? Eso hablar con él es harto porque eso es a gritos. Cuando yo veo esta historia, pues claro, para mí es más cercana. Para mí me identifico mucho más con ella. Pero no me deja dejar de ver cómo hay una similitud tan grande cuando dejamos de oír la voz de Dios. Cómo este científico, cómo este médico logra unir tantas cosas importantes que nosotros descuidamos en nuestra vida espiritual. Él descubrió que no solamente podía hacer esto, sino que él empieza a acceder al cerebro y lo empieza a estimular. Él se da cuenta que a través de su investigación, para que las personas escucharan, se da cuenta que él puede acceder al cerebro. ¿Y por qué es tan importante el cerebro en nosotros? ¿Por qué creen? ¿Qué le dice usted a una persona cuando no entiende nada? Dice, es que no tiene cerebro. Es que está hueco. Es importante. Entonces, él empieza a investigar la estimulación neurosensorial. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Muchísimo. Hay una similitud impresionante porque nosotros hemos dejado de oír la voz de Dios por muchas cosas que él descubrió en el año 50, en 1950. Él se da cuenta que nuestro cerebro es formado en el útero después de 3 semanas. Y aquí me impacta mucho porque estamos en un tema muy fuerte, el aborto, ¿cierto? Estamos en medio de un mundo que está peleando unos derechos. Y no quiero entrar en eso, sino me impacta mucho saber que después de 3 semanas, el cerebro en el feto ya está ahí, ya está formado. No es que se está desarrollando, no, ya está formado. Entonces él ya piensa, él ya tiene un sistema que se está desarrollando donde está percibiendo absolutamente todo. El feto escucha la voz de su madre desde la 18ª semana de gestación y eso le permite a usted, a mí, a usted que me está ahí escuchando, poder entender muchas cosas. Y por eso los psicólogos no van sino a la raíz del por qué piensas como piensas, oyes lo que oyes, vives lo que vives. Ellos van a la raíz. A él se le unieron muchos médicos porque él descubrió que había muchos sistemas, ¿cierto? En nuestro cerebro que nos permitían conectar para poder oír.
¿Y qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Muchísimo. Y más en este tiempo. Porque estamos completamente desenfocados de lo que Dios quiere hacer. Porque hay miles de distracciones. Bueno, unas cuantas distracciones. Dice que soy un poquito exagerada en los números, pero unas cuantas distracciones. Él se dio cuenta que muchas personas habían dejado de oír a causa de sus traumas. ¿Por qué? Porque descubrió que en el cerebro hay una corteza prefrontal y un sistema límbico. Y resulta que es en el sistema, en la corteza prefrontal, donde tú recibes las circunstancias, las situaciones, los problemas, y cuando estás en equilibrio, en sintonía, las puedes resolver. Ahí a eso es lo que le llamamos carácter. Ahí es donde tú puedes decir, wow, esa persona tomó una actitud ante la adversidad tan valiente. Wow, qué maravilla. Es de admirar. Uy, es que tiene una fortaleza. Esa persona tiene su corteza prefrontal sana. Cuando ocurre un trauma en nuestras vidas, ella se bloquea y empieza a resolver el conflicto, el sistema límbico. Quiere decir las emociones. Y por eso hay un bloqueo. ¿Qué tiene que ver eso con mi oído? Muchísimo. Porque el oído entró en interrupción. El oído deja de escuchar la importancia del equilibrio y se empieza a escuchar a sí mismo. Y por eso cuando viene un diagnóstico, cuando viene un trauma, cuando viene una discusión, cuando viene una gran adversidad, tu sistema prefrontal se cierra y empieza a producir el límbico, las emociones, a determinar cómo va a estar tu vida, cómo va a ser tu día. Eso no nos lo enseñan. Usted tiene que ir a un psicólogo para que él le explique esto. Y gracias al Señor que no me quedo con una palabra, voy más y más, porque yo misma, a través de todas las experiencias que vivo, necesito estar fuerte. Necesito estar alerta. Dice la palabra que ayer les envié, decía, manténganse firmes y manténganse alerta. Cuando nosotros empezamos a resolver todo con el sistema límbico, con todas nuestras emociones, empiezan a ocurrir las depresiones, la ansiedad, los miedos, los temores, pensamientos intrusos. Tiene otro nombre, vienen pensamientos recurrentes, obsesivos. Y todo lo determina tu oído. No lo determinó tu trauma, tu problema, tu condición, tu situación, tu oído. Y empieza uno a escucharse. Estoy mal. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tengo? ¿Por qué? Y a unir. Pero todo desde el punto emocional. Todo. Si alguien viene o pasa algo, no decimos, sino a través, como es un dolor, inmediatamente el oído se cierra. Y empiezas a pensar es desde la parte emocional qué le va a pasar al niño y por qué, y se viajó, y si viajó sin las cosas, y todo desde la parte emocional. Tienen su oído cerrado. Esto fue un descubrimiento en los años 50. Hoy en día ya han avanzado en la ciencia y ellos todavía siguen pensando cómo este hombre pudo averiguar tantas cosas del cerebro. ¿Cómo él pudo hacerlo?
Era como si él las hubiese adivinado y yo sé que era el Señor iluminándolo, dándole sabiduría. Estos traumas causan dolor y bloquean la comunicación. Entonces, el oído, la voz reproduce lo que el oído escucha. Todo esto bloquea la comunicación. Cuando usted está molesto, ¿usted quiere hablar? ¿O solo me pasa a mí? ¿Cierto que no? Nadie quiere hablar. Inmediatamente bloqueo, comunicación. ¿Por qué? Porque empezamos a responder y a vivir desde nuestro sistema emocional. ¿Y qué dice el Señor de las emociones? Que no seamos dominados por ellas. Y tenía mucha razón, ¿verdad? Dejamos de oír para escuchar la voz interna. ¿Esa voz interna es positiva? ¿Sí? Si tú hoy, Dios te preguntara, ¿es tu voz positiva interna? ¿Es tu voz interna positiva? Muchos dirán que no. Muchos dirán que tienen días donde creen positivamente y días donde están creyendo lo peor. Entonces, ¿falta qué? Sintonizarnos, aprender, descubrir. No solamente quedarnos con una versión, sino ir profundo y descubrir qué es eso que tenemos que a diario pedirle a Dios que nos cambie. Porque lo que somos es solo un proceso para que manifestemos su gloria y nos renovemos día tras día. Romanos 12:2 que dice, renuévense, renuévense, lean, apliquen la palabra, busquen libros que estén llenos de sabiduría, que les aumente cada día más valor, porque todos tenemos muchas preguntas. Y quizás no va a existir ni el psicólogo, ni el terapista, ni la persona, ni el consejero, ni el mentor, ni el líder, ni el pastor que va a lograr entender nuestras necesidades. Cuando van al psicólogo digo, wow, qué bien, que les ha ido bien, que han podido hacer un proceso maravilloso. Todos necesitamos hablar, pero no me tocó a mí. No me tocó a mí. Entonces yo tengo que ser autodidacta y yo tengo que buscar también desbloquear muchas cosas que el Señor quiere que yo misma descubra. Y como yo sé que hay muchas personas que me están escuchando y pueden estar sintiendo lo mismo. Hay dos maneras, él en su estudio le muestra al mundo que hay dos maneras de escuchar. Una es por la vía ósea y otra es por la vía aérea. La vida ósea es cuando usted está en un silencio y usted puede oír los latidos de su corazón. ¿Les ha pasado que están acostados y pueden sentir? Pero eso no lo sentimos en el día a día, trabajando. No, eso sentimos cuando estamos en quietud. Pero ese sonido se reproduce por nuestros huesos, porque ellos retumban, vibran y usted puede oírlo. Por eso es que usted puede oír lo que pasa dentro de su cuerpo, por la vía ósea o por la vía aérea. Y si por la vía ósea constantemente estamos escuchando mal, las palabras retumban, los pensamientos negativos, la ansiedad. David lo sabía. David sabía y él lo expresa en su libro de Salmos, dice, hay noches largas, pero él no se refería al día, a la hora, él se refería a querer escapar de la mente porque le retumbaban sus huesos y él escuchaba eso. Y por vía aérea,
Tenemos dos vías. Mente sana y corazón contento. Una mente sana puede reproducir lo que hay dentro, sanidad, sanidad. Si yo hablo cosas que no tengo que hablar, en mi corazón no hay sanidad. ¿Por qué? Porque no escucho la voz de Dios, porque no me da la gana escucharla, porque no quiero escucharla, porque no me interesa escucharla, porque no la puedo oír, y todo eso es muy válido. Solo quiero dejarles un mensaje en esta mañana de la importancia de sintonizarnos, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay que ser intencionales en esa voz de Dios aérea, en esa voz que ni siquiera la podemos oír audible, sino que se percibe. Dios me dijo. ¿Cómo le dijo? ¿A dónde? ¿Cómo? Solo usted lo sabe, su corazón, su condición lo sabe. Ese sentir que retumbó en su hueso, si usted lo pudo decir. En los momentos más oscuros que cualquier persona haya vivido, no puede replicar nada positivo, no puede. No puede. Hay momentos en los que yo he tenido que decirle, Señor, recuérdame este milagro, recuérdame esta temporada, recuérdame este momento, Señor, porque es más fuerte lo que estoy escuchando internamente por el momento que se esté viviendo, que no lo puedo percibir. Entonces, intencionalmente tenemos que buscar oír su voz, inundar nuestra alma de Él, para poder reproducir su voz a través de nosotros. Él dice, Él crea, ¿cierto? Él crea, Él diseña un aparato capaz de reeducar la escucha. Y gracias a un sistema de báscula electrónica del sonido, logra crear lo que hoy en día conocemos como el oído electrónico. Él lo creó. ¿Y saben por qué él lo hizo? Él dijo, la única, eso me encantó de él, dijo, la única demostración que me importa es la de cambiar vidas. Porque el mundo se puso en su contra. Porque basta que usted quiera hacer algo bueno para que los malos se levanten. Y los malos buenos, porque todos eran médicos. Ahí no era el diablo que lo perseguía. No, todos eran médicos y quizás muy importantes. Pero él decía, no me importa. La única demostración que quiero hacer es la de cambiar vidas. Y él crea este aparato y este aparato tiene una reproducción. Él logra que esos sonidos óseos y aéreos se incorporen en la persona que no puede escuchar bien. Esa es la razón de la que él empieza a crear. Y me gusta mucho que su sistema, su aparato, tiene que ver con las herramientas que Dios nos entregó a nosotros. Él lo hacía a través de sonidos y de la música. ¿Qué genera la música en ti? Pero no la de J Balvin, Maluma, no, yo sé lo que eso produce en usted. ¿Qué producen los sonidos del cielo en ti? ¿Qué produce sus letras? ¿Qué produce su música? Él decía que estos estímulos lograban cosas importantes en sus pacientes,
pero que esto llevaba tiempo. Algo más de parte de Dios. Los tratamientos, los procesos, los tiempos que son determinados por Dios para sanarnos, tienen un proceso. Escuchar la voz de Dios no va a ocurrir de la noche a la mañana. Ser obedientes, ser íntegros, ser genuinos, ser sinceros. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso ocurre con un proceso. ¿Qué estoy escuchando para poder reproducir? A diario, ¿qué escucho para poder reproducir? Y por favor, no separen su vida espiritual de su vida diaria. Es lo peor, el peor error que podemos cometer. Porque ahí están las caídas. Si son creyentes, crean a diario. Si han recibido el favor de Dios, manténganlo. Sean genuinos en todo lo que Dios les entrega. Porque estarán escuchando su voz. Me gusta mucho la palabra de Romanos 10:17, la versión Reina Valera, que dice que, miren este versículo, que dice, así que la fe, ¿qué dice? Es por el oír. Quiero que la lean como está el texto de verdad, porque cuando yo leía esta palabra, porque uno la pone a su forma, así que la fe es por el oír, y uno decía que el oír por la palabra de Dios, y se comía el la Y uno se la comía. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. No. Vamos a leer bien. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No sé si pueden entender ese contexto. Gracias a quien nosotros oímos, a Dios, y el oír por la palabra de Dios, porque Dios dijo, hágase la luz. Vamos a Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios, ¿qué dijo? Habló, Él habló. Entonces la fe no viene porque nosotros tengamos fe. La fe no viene porque su esposa es creyente. La fe no viene porque usted se acercó a Dios. La fe no viene a sus hijos porque usted les habla de fe a ellos. No, la fe viene porque Dios les dio el don de escuchar. Y cuando se conectan con esa fe, cuando se sintonizan con la verdadera voz de su creador. Cuando alguien logra conectarse con la verdadera voz del creador y no de los pequeños creadores que somos nosotros, que a diario vivimos, Señor, que mi hijo conozca de ti, Señor, que mi papá se arrepienta de todos sus pecados, no mentiras, que mi mamá cambie. No, nada de eso, no, es Dios el que por el oír, por lo que tú oyes, pondrá en ti esa fe. El oír por la palabra de Dios. Diga conmigo, yo anhelo que la palabra de Dios entre en mi vida de manera genuina, que mi corazón la perciba, que mi mente la reciba, que sea entendido en que quieres un plan conmigo. Señor, quítame la fe de aquel que me la heredó. Dígaselo. Yo anhelo recibir mi propia fe por mi oír, por mi sintonía contigo,
porque escucharé por vía aérea, por vía ósea, todo lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y me llama mucho la atención que en Génesis, cuando vamos a Génesis, Dios todo lo que quería manifestarlo, hablaba. No fue haciendo. ¿Usted le ha pasado que le dicen, vamos hoy a cocinar? Y usted se mete a la cocina y la persona que le dijo que íbamos a cocinar ya había hecho todo. Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué no me enseñó? Ay, no, porque ya no hay tiempo, porque... Y usted se quedó como, ¿ustedes se imaginan donde Dios hubiese hecho eso? Estaríamos hoy más confundidos. Dios es un maestro. Por eso Jesús, su hijo, fue un maestro. El Padre siempre enseña. ¿Están entendiendo eso? El Padre siempre enseña. El Padre siempre está enseñando. El Padre siempre está haciendo que sus hijos enseñen. Siempre permite, siempre da espacio. Lo hizo Dios. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos imitando, estamos escuchando a Dios. ¿A quién escuchan? Dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dice 1:3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y fíjense que el espermatozoide, cuando fecunda su óvulo, ¿sí? Dice que tiene tanto zinc que si lo vieran en un espectro serían como destellos de luz por la cantidad de zinc que toma el óvulo. Dice que cuando lo ven en el espectro son destellos de luz, como chispas. Y ahí está la palabra de Dios en acción, ahí está. Dijo que exista la luz y la luz llega a existir. Por eso existimos. Y cuando usted lee Génesis 1:3, uno se va hasta que llegue al 2, que es hasta el 1:30. Usted se da cuenta que dice algo tan poderoso, dice, y Dios dijo, y así sucedió. Y Dios dijo, y así sucedió. Y Dios dijo, y así sucedió. Lo que usted habla, eso pasa. ¿Saben cuántas veces le he tenido que pedir perdón a Dios por pensar equivocadamente, creer equivocadamente y no querer ese resultado? Eso solo me pasa a mí. Yo los veo a ustedes tan santos, tan buenos, que todos los días nosotros tenemos que llevar nuestra vida al arrepentimiento. Todos los días tenemos algo de qué arrepentirnos y renovarnos y cambiarnos. Hoy cometí un error, mañana no. Hoy dije esto, mañana no. Corregirlo. Porque están ¿qué? Escuchando ¿qué? La voz de Dios. Salmo 119, 129 dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. No al estudiado, no al que va cada 8 días a la iglesia, no al que, no. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo, al normal. Me gusta la versión de Romanos 10:17, nueva versión internacional.
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta es la versión diluida. ¿Cuál es la forma correcta de nosotros oír la voz de Dios? Siempre en su lenguaje original. El lenguaje original se los explicaba para quienes hicieron nuestro curso de la Biblia. El lenguaje original está en la Reina Valera. Ese es el original. Estas son traducciones sencillas para personas sencillas, para que puedan entender la palabra. Pero el original marca, tiene el sello de Dios. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero en la Reina Valera nos dice que esa fe es por el oír, y ese oír lo pone la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuántos anhelan que el Señor empiece a hablarles? ¿Cuántos saben que han sido bloqueados? ¿Cuántos saben que hay muchas circunstancias de la vida que nos ponen en ese limbo donde ni siquiera entendemos cómo, aún teniendo fe, somos movidos por emociones y no somos movidos por una fe inquebrantable, por una fe que fortalece, por una fe que se mantiene? Otras personas también viven los silencios. Los silencios de Dios no quieren decir su ausencia. Los silencios de Dios quieren decir la magnitud de lo que viene sobre tu vida. Cuando dicen Dios no me habla, Dios me dejó de hablar, Dios se alejó, Dios ya no está conmigo, Dios no me escuchó, yo le clamé, yo le imploré, yo quise que pasara. No eres Dios. No eres Dios. Deja que Él, en su infinito amor, te muestre el por qué. ¿Por qué? De su silencio, que sin duda está lleno de su amor, está lleno de su cobertura, está lleno de su expresión, está lleno de su creación, estará lleno de su poder. Esto es cuando enfrentamos pérdidas que no podemos entender. Y nuestra corteza prefrontal inmediatamente se bloquea para vivir en el sistema límbico todo el tiempo. Cuando tú vas a un terapeuta, a un psicólogo, lo primero que empiezan a trabajar contigo son estas dos, para poder llevarte al lugar de origen y que puedas entender. Y eso ayuda a entender la palabra de Dios, sin duda. Entonces, en el silencio, Dios también habla, y hay silencios que, aunque no percibamos, está Dios obrando. Por eso también su palabra dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos. ¿Qué pasa cuando hay quietud en nuestra vida? ¿Qué oímos? La voz de Dios. La voz de Dios. Quiero compartirles algo que me llamó mucho la atención de un libro que empecé a leer. Y me encanta porque habla de Colombia. Un bestseller de Nueva York. Y es que en la mañana del 27 de agosto de 1883, los granjeros de Alice Springs, Australia, oyeron lo que parecían disparos de arma de fuego. El mismo sonido misterioso se oyó, según los reportes, en 50 ubicaciones geográficas que abarcaban la 30ª parte del planeta. Lo que habían oído los australianos era la erupción de un volcán en la remota isla de
Krakatoa, Indonesia, a casi 3.600 kilómetros de distancia. Esa erupción volcánica tal vez sea el sonido más fuerte que se haya medido, tan alto que las ondas sonoras de 310 decibeles circunnavegaron el globo al menos 4 veces. Eso generó olas marinas de casi 1.000 metros de altura, arrojando rocas a una distancia de 54 kilómetros y rajando concreto de 30 centímetros de grosor a 480 kilómetros de distancia. Un sonido. ¿Están entendiendo lo que hace el sonido? Si fueras a perforar un hoyo pasando directamente por el centro de la Tierra, lo que está al otro lado de esta isla, de este volcán, Krakatoa, es Colombia. Ay, yo sé que espiritualmente esto tiene algo poderoso. En América del Sur, no era Honduras, no es Perú, no era Venezuela, es Colombia. El sonido del cielo está en Colombia. Sí hubo un pico medible en la presión atmosférica, puesto que las ondas infrasonoras hicieron presión en el aire. Tal vez no se oyera el ruido, pero sí que se sintió alrededor de todo el mundo. Una periodista dedicada a las ciencias y columnista del New York Times afirma: solo porque no oigas un sonido no significa que no exista. El sonido es imperceptible en los niveles más bajos y en los niveles más altos es imposible de ignorar. Si el sonido excede los 110 decibeles, nuestra presión sanguínea cambia. A los 141 decibeles sentimos náuseas. A los 145 decibeles nuestra visión se vuelve borrosa, puesto que nuestros globos oculares vibran. A los 195 decibeles corremos el riesgo de que se nos rompan los tímpanos. A los 202 decibeles puede ocurrir la muerte por ondas sonoras. La audición se produce por la detección de vibraciones del tímpano que causan las ondas sonoras y cuya intensidad se mide en decibeles. Lo más impresionante es el canto de las ballenas, que puede viajar por el agua hasta 16.000 kilómetros. Habrá alguien que entienda que el Señor hace cosas que aunque no percibamos, que aunque no escuchemos, Él siempre está a nuestro lado. La voz de Dios es como todos estos sonidos, que si llegáramos a escucharlos, ensordeceríamos o moriríamos. La voz de Dios es un murmullo y es apacible. Dios siempre se mueve en quietud. Por eso cuando usted estaba con esas cosas que le vienen a uno, cuando uno quiere defenderse, cuando uno quiere imponer su punto de vista, cuando uno cree que en todo tiene la razón, usted perdió todo equilibrio y perdió toda voz de Dios y toda dirección. El necio, el intransigente, el testarudo, vive en desequilibrio y sin duda alguna, tiene que tener un problema en su oído. Porque no ha conectado, se desconectó de la realidad. Job decía: cuando vuelvas en sí hablamos. Decía Job.
Cuando tú cambies, hablamos. Me gusta mucho esa parte de Job. Cuando tú cambies, hablamos. Le decían sus amigos, porque estás fuera de sí. Y estamos fuera de sí cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Y más adelante él dice, reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender. Reconozco, diga conmigo, voy a aprender a reconocer mis equivocaciones, porque no soy perfecto, porque he vivido circunstancias, traumas, dolores que me han bloqueado. Si yo no reconozco que necesito a Dios, su ayuda nunca me alcanzará. Amén. Dice, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. Esto lo vemos en Job 42:4. Dice, ahora escúchame que voy a hablar. Ahora escúchame que voy a hablar. Dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis propios ojos te ven. Para quienes tenemos personas cercanas con falta de audición, ¿qué es lo que les decimos? Pero mire, pero ponga atención, porque todo su ser, todo lo que hay en su interior no está bien, está desconectado y hay que conectarlo. Y muchos tenemos esa misma falta de audición en todas las áreas de nuestras vidas. Hoy quiero decirles y terminar con esto. Dios está en tu silencio. Dios está en esa quietud que ves que no pasa nada, pero está pasando. Dios está escuchando los latidos de tu corazón, aun cuando se han detenido por el dolor. Dios va a conectar por el poder de su Espíritu Santo esa comunicación para que tengas la fortaleza, para que tengas la verdad, para que tengas la fuerza para poder escuchar más fuerte su voz que lo que dice tu humanidad. Estos huesos se secan, esta vida se va, pero mientras eso pasa, anhelamos hacer tu voluntad. Anhelamos hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a entender que tenemos que hablar lo bueno, lo puro, lo correcto. Yo soy muy respetuosa cuando escucho hablar a las personas, pero veo sus equivocaciones. Como grandes, verán mis equivocaciones. Identifico en sus palabras esa ausencia de Dios. Y yo los veo, quizás porque Dios me dio ese don, esa capacidad de ser maestra. El maestro siempre está analizando a su alumno. Y veo cómo hablan sus equivocaciones con una ligereza. Es normal hablar, pero lo correcto es hablar bien. Hablar lo que Dios nos habla. ¿Qué decía este hombre que él falleció en el 2001? Él le deja una herencia, un legado. Él tiene más de 76 lugares alrededor del mundo que cada día ayudan a niños con autismo, adultos con traumas, con miedos, a empezar a encontrarse en sí mismos. Miren, cuando yo hice el estudio de esto, vi
un video de una psicóloga diciendo que cuando el ser humano se conecta con sí mismo porque se escucha, empiezan a decir tales cosas como, es que ese era mi sueño y lo estoy haciendo. Estoy conectándome, me empecé a escuchar diferente. Y acá no hay religión. El psicólogo no está hablando de fe. El psicólogo está diciendo, tienes que conectarte contigo. Y cuando tú te conectas contigo, tú te conectas con Dios. Porque yo no camino con la fe de nadie. Porque yo no camino bajo nadie. Porque yo me conecto con la fuente. Porque yo me conecto con mi creador. Porque en las miles de veces que uno siente que es poca cosa, Él lo ve a uno como gran valor. Nosotros cuando nos conectamos con nosotros y reconocemos, papá, gracias. Gracias porque yo no soy mi hijo, porque no vivo su vida. Yo vivo la mía para sacarlo de sus huecos. Usted se pierde también como padre cuando quiere intentar rescatar lo que usted mismo no ha podido rescatarse. Preocúpense como padres y como madres de rescatarse. Porque cuando usted se rescata a sí mismo, cuando usted ve el valor que Dios puso en su vida, usted podrá ver valor en otros. No existe tal cosa como yo vivo mi vida por ellos. Viva la suya primero. Encuéntrese con Dios para poder darle de calidad, no solo a sus hijos, sino a su entorno, lo mejor. Yo quiero terminar en esta mañana. Que todos se levanten, se pongan de pie, afinen sus oídos y reconozcan que no tienen la fe de nadie, no viven el sueño de nadie, que se están conectando en esta mañana con la fuente que es nuestro creador, que es Dios, que Él gobierne sus vidas, que Él se manifieste, que ustedes puedan oír en ese interior, en esa voz audible, que aunque no la podamos percibir físicamente, en nuestro interior la recibimos diciéndonos que todo estará bien. Que todo estará bien, que todo cambiará, que Dios está con nosotros, que no hay nada que temer. Si tan solo nos conectamos con Él en esta mañana, Señor, oramos. Señor, tú afinas nuestro oído. Señor, cuando afinamos nuestro oído, viene la creatividad. Cuando viene, Señor, esa voz, Padre amado, empieza a manifestarse en todas las áreas de nuestra vida y tú empiezas, Señor, a darnos ideas, pero ideas brillantes, ideas poderosas. Señor, en esta mañana activamos, Señor, el poder de crear. Señor, mi oído compromete todas las áreas de mi cerebro. En ellas, Señor, está mi visión. En ellas está, Señor, las palabras que diré. En ellas están el poder, mi Dios, de transformar lo que tú nos entregas, Señor. Y yo oro por todos los proyectos, Señor, que hoy están en tus manos. Y declaramos, Señor Jesús, que serán poderosos. Declaramos que aunque hayan muchos, Señor, iguales, este tendrá la diferencia. Declaramos, Señor Jesús, que abres nuevos caminos. Declaramos, Señor Jesús,
que tienes propósitos, mi Dios, inimaginables sobre nosotros, sobre cada hijo, mi Dios, que hoy se levantó a decir gracias porque estoy sintonizado contigo. Gracias porque no escucharé más la voz, mi Dios, de cualquier adversario, sino que escucharé tu voz. Hoy hay hombres y mujeres, Señor, que están decididos a transformar su oído y a escucharte aún en el silencio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se van hoy fortalecidos? Empoderados porque han descubierto quizás que sí hay problemas de audición, y si tengo problemas de audición necesito ir al doctor y ver qué está pasando conmigo, ir al Señor y decir: Señor, tú me sanas y me pones la persona correcta. Durante mucho tiempo tuve una condición, 1 año, y para la gloria de Dios no descansé hasta llegar a la persona correcta. Y esa persona dijo: esto es esto. Y eso fue 1 año. Empecé en junio de hace 1 año y Dios me sanó. Yo durante ese año no escuchaba más que tragedia, terrible, no mal, no mejoraba, me veía, afectaba mi autoestima, me dolía duro, la mente todo el tiempo estaba ahí, y el Señor un día me dijo: a ese lugar, y a ese lugar fue. Y el Señor, para la gloria de Dios, me sanó. Me sanó así. Nunca, se los digo, pensé que las cosas volvieran a tomar su lugar, porque el enemigo te dice: ay, pues ya la edad, los cambios, las hormonas, la menopausia, arriba, abajo, y no, no, no. Y cuando fui llena de dudas a este doctor, le dije, me dice: no. Y yo le decía: no. ¿Y tú crees que no? Con una seguridad: no, 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 y no, 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 que así mismo fue. Y se fue, como se van a ir muchas cosas hoy de sus vidas. Dios los va a sanar como el Señor me ha sanado, porque Él es fiel, Él es bueno y Él no deja a sus hijos en vergüenza. Bendecimos tu nombre, Señor, y declaramos sobre todos esa bendición poderosa de parte de Dios. Gracias a cada conexión, bendecimos cada persona que piensa en este ministerio, que siembra en el ministerio, que obedece al Señor y pone siempre su ofrenda, su diezmo. Tengo testimonios hermosos del poder de Dios, no porque dan, sino por la condición del corazón. Y eso es hermoso, ver cómo Dios hace tantas maravillas en eso. Bendigo los negocios, Señor, que te obedecen, que son fieles a ti. Bendigo las personas, Señor. Bendigo el fruto de su trabajo, mi Dios. Bendigo cada dólar, Señor, cada peso que ganan y lo entregan a ti con esa convicción de fe que tú multiplicas, que tú bendices. Señor, nos despedimos de ti, pero tú no te vas de nuestra presencia. Gracias a todos por conectarse, les amamos mucho. Gracias por ayudar, como siempre les voy a decir, a este ministerio. No se cansen de hacerlo, porque hay muchas personas que nos necesitan. Y Dios nos ha puesto en posición de dar, no de recibir. Y tengo muchas personas que necesitan en este momento. Así que cuando está dando, está bendiciendo. ¿Qué hizo Tomatis, Alfred Tomatis? La única demostración que me importa es cambiar vidas. Y quiero que eso lo pongan en su corazón. Que el Señor les bendiga poderosa y abundantemente. Amén. Que Dios los bendiga.